Bien amigos, continuamos con el día y ahora vamos a recibir desde su hogar a la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, la profesora Xiomara Guante. Muy buenos días, profesora Guante, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Uchi, muy buenos días, Amelia. Estamos bien dentro de toda la calamidad que estamos viviendo, pero bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Gracias a Dios también. Bueno, nos estamos cuidando como debe ser. Así es. Profesora, está el tema de las pruebas nacionales, el año escolar, que el ministerio eh, ha anunciado que van a dar por concluido el año escolar y quisiéramos saber si la ADP, parece que ustedes aprueban ese plan. Quisiéramos que usted nos cuente cuál es la posición de ustedes y sobre todo cómo ven el próximo año escolar. ¿Qué plantea la Asociación Dominicana de Profesores? Sí, bueno, nosotros a principios del mes de abril, el ministro de Educación se comunicó con nosotros y nos pidió nuestro parecer con relación a culminar el año escolar. En ese momento era que estaba la gran incertidumbre porque ya teníamos un par de semanas que había iniciado la cuarentena y entonces nosotros elaboramos una comunicación y la compartimos con el ministro vía WhatsApp en donde le planteábamos ciertamente estar de acuerdo con que el año escolar concluya con el 70% que se ha impartido de manera presencial, que se había impartido de manera presencial hasta marzo 12. Bueno, hasta marzo 12 se habían presentado, se habían dado a los estudiantes 3 evaluaciones. Solo faltó la evaluación del tercer periodo, justamente marzo-junio. Entonces, dada la situación que ha traído consigo la pandemia, entonces pensamos nosotros ciertamente que ese 70% tiene que ser suficiente para que salvemos el año escolar, los estudiantes sean evaluados, sean calificados en base a esas 3 evaluaciones y entonces abocarnos a preparar, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el inicio del próximo año. En ese sentido, nosotros le hemos planteado le planteamos en esa comunicación distintos puntos. Un primer punto tiene que ver con cómo sería la promoción de los estudiantes. No lo tocamos a profundidad, pero por lo menos hicimos alguna breve sugerencia. Y lo que tiene que ver con el inicio del próximo, saber que es un año que inicia, el próximo iniciará con grandes desafíos, en tanto lo estamos concluyendo, quedando pendiente una parte de contenido curricular que hay que, obviamente, al inicio del que viene, preparar un proceso de nivelación, de retroalimentación que permita que esos contenidos curriculares que no se abordaron se puedan abordar. Se está planteando la promoción de todos los estudiantes. Nosotros pensamos que ciertamente con el 70%, con las 3 calificaciones que se van a promediar, pasará la inmensa mayoría, pero hay que ver qué hacer con aquellos estudiantes que siempre necesitan una retroalimentación, que siempre necesitan una nivelación, y creo entonces que este proceso de evaluación de cada estudiante, de su situación particular, debe dejársele a que cada docente evalúe su curso y vea qué hacer con esos estudiantes que se han quedado un poco rezagados. Profesora, ¿cómo resolver el tema de las evidentes diferencias que puede haber entre un centro escolar o un centro educativo y otro? Algunos que han podido mantenerse impartiendo docencia de manera virtual, el tema del sistema educativo público que tampoco está nivelado. Quiero saber qué desafío plantea y de qué manera el ministerio, o más bien la Asociación Dominicana de Profesores, ha tomado este aspecto en cuenta para hacer su planteamiento de cara al próximo año.
Bueno, el mismo sistema público ha presentado, ahora nos estamos dando cuenta de la gran diferencia, de que hay brecha significativa entre los mismos estudiantes del sector público. Por ejemplo, podemos decir que el magisterio inmediatamente se llamó a cuarentena, se prepararon rápidamente, se pusieron en comunicación unos con otros y adoptaron la medida de mantener a los estudiantes cerca de la escuela, cerca de su capacitación, de su formación, y comenzaron a transmitir contenidos, tareas, actividades a través de sus redes personales, de sus plataformas personales y con sus dispositivos personales. Eso entonces ha impedido, fíjese que los contenidos que vamos a tomar en cuenta, todo lo que se va a tomar en cuenta para fines de promoción será hasta el 12 de marzo, que fue presencial. Y hay que decir que todo este tiempo de cuarentena, los maestros y las maestras han permanecido impartiendo docencia, pero esa docencia no la podemos considerar para fines de calificación, en tanto hay una parte importante, digamos que un 35-37% de nuestra matrícula estudiantil en el sector público que no tiene dispositivos electrónicos y que no tiene conectividad a Internet. Entonces, desde ahí se evidencia la diferencia, hay una brecha, evidentemente que sí. También, como hay colegios que están ubicados en sectores deprimidos de nuestra sociedad, también tenemos colegios con una condición económica distinta y que acogen a niños y niñas y jóvenes de una condición económica también distinta. Entonces, esos colegios pudieron continuar normal, la docencia vía virtual todo este tiempo. De manera que la diferencia, la gran brecha, se evidencia inclusive en los propios estudiantes del sector público. Eso es un gran desafío y nosotros hemos dicho que todo este tiempo, ha pasado 2 meses que estamos en cuarentena, nos parece y luce que el Ministerio de Educación todavía no ha elaborado un plan de contingencia para el inicio del próximo año escolar, que repito, tenemos que prepararnos para recibirlo porque aparentemente, según los informes de los expertos en epidemiología, nosotros nos vamos a tener que preparar para convivir con el coronavirus en nuestro país por un tiempo. Entonces, si eso es así, deberíamos estar preparándonos para cómo vamos a enfrentar el inicio del próximo año escolar. Si la pandemia permite que podamos convocar estudiantes de nuevo aglutinados en un aula, o si tendríamos que combinar la docencia presencial con la docencia virtual, pero para eso hay que preparar. Bueno, profesora, yo pensaba preguntarle algo que usted ya respondió, la proporción de estudiantes de escuelas públicas que tienen medios para recibir las clases virtuales. Usted ya nos ha ilustrado acerca de eso. Es una minoría la cantidad de estudiantes de escuelas públicas que tiene dispositivos electrónicos y que tiene conexión, porque son dos cosas. Primero, estudiantes que tengan los dispositivos. Segundo, estudiantes que puedan conectarse al Internet. Eso es fundamental, eso es clave. Y efectivamente ya no será solamente por este año escolar que hubo que darlo por concluido, sino que para el próximo se va a necesitar clases virtuales. Entonces, ¿qué planteamiento tiene la ADP en ese sentido? Pero, sí, primero debo aclarar lo siguiente. Con el tema de los dispositivos, por lo menos en los dispositivos que debió haber entregado el Ministerio de Educación a través del programa República Digital, debió haber entregado a enero del 2020 950,000 dispositivos electrónicos a estudiantes y solo el 30%, unos 310,000, 312,000 estudiantes recibieron los dispositivos electrónicos. Estamos diciendo que también utilizan dispositivos que son en esta circunstancia, utilizan dispositivos que son de sus padres, de sus familiares, de quien está haciendo la de tutor en su casa. No es que realmente el dispositivo lo tiene el estudiante porque se le ha donado. Con relación a lo que tiene que ver con la docencia virtual,
Nosotros hemos estado ya hace más de un mes consultando a expertos que nos han preparado, nos están preparando una propuesta integral para presentar al Ministerio de Educación. Nosotros iniciamos consultando maestros que son expertos, que están en aula hoy día y se han brindado para dar adiestramiento, primero para que sus compañeros y compañeras que están impartiendo docencia vía su WhatsApp puedan optimizar el tiempo y puedan optimizar también sus energías, porque esta forma de impartir docencia, que no es usual, está ocasionando mucho estrés tanto a maestros como a los padres y madres y también a los estudiantes. Entonces, hemos estado nosotros, ya comenzamos con un programa que tenemos los domingos, dando charlas para que los compañeros sepan cómo es que pueden optimizar su tiempo y su esfuerzo en este tema de la docencia virtual. Y sí nos estamos preparando para ir al ministerio con la propuesta integral que plantee cómo vamos a combinar docencia presencial con docencia virtual a partir del próximo año escolar, porque esto evidentemente que será muy necesario para que podamos garantizar el éxito del próximo año. Las relaciones entre el Ministerio de Educación y la Asociación Nacional Dominicana de Profesores suben y bajan, se acercan y se alejan según quienes estén al frente de ambas instituciones. Quisiera que nos explique en este contexto si hay abierto un canal de diálogo y cómo se están tomando las decisiones desde el Ministerio de Educación y qué nivel de participación está teniendo la ADP en ese sentido. Bueno, ese es un problema que se expresa en en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país y que vive el mundo, que las relaciones cuando más deberían estrecharse, entonces se alejan. La ADP visitó al ministro de Educación justamente el mismo día que iniciaba la cuarentena para que viéramos el protocolo de cómo era que los maestros que los estaban llamando para que fueran a hacer la repartición de alimentos a los padres y madres de los estudiantes que están en la escuela pública. Nosotros fuimos a plantearle ponernos a la disposición para ver el protocolo de manera que no fueran afectados nuestros docentes en materia de salud. También con el tema de la docencia, de cómo lo íbamos a hacer, fuimos al Ministerio de Educación. Desde ese día, por una decisión de la ADP estar allí, no ha habido, el contacto que hubo preguntándonos qué pensamos sobre la conclusión del año escolar, pero de ahí el ministerio ha estado tomando sus decisiones sin que haya mediado una conversación con la ADP, sin que medie la opinión de la ADP. Miren que es tanto así que lo que tiene que ver con las pruebas nacionales, nosotros en una opinión que le pedimos a un experto educativo que también nos las pasó y la confrontamos con la opinión que teníamos nosotros como sindicato, se la hicimos llegar al ministro, en donde plantea que no es positivo que fuéramos a someter a los estudiantes a pruebas. Entonces, no sabemos cómo las pruebas diagnósticas de tercero y sexto se han postergado como debe ser, pero entonces las pruebas nacionales se van a impartir y esto lo decide el Ministerio de Educación de manera unilateral. Y entonces nosotros decimos, ¿dónde está la coherencia del Ministerio de Educación en tanto plantea la promoción inmediata, automática de todos los estudiantes? Porque sabemos que la promoción de un estudiante no depende de una prueba, de un examen, depende de una evaluación periódica, sistemática, continua que hacen sus docentes, sus maestros. Entonces, ¿por qué es que vamos a someter a este país primero al gasto que representa la implementación de esas pruebas? ¿Y por qué vamos a someter a nuestros estudiantes y a nuestros maestros y maestras al peligro que representa llevarlos allá en julio a estar todos juntos en un aula sin saber cuál será la conducta de la pandemia en ese momento? Sabiendo que las pruebas nacionales no es que entran al centro y salen a los 10 minutos o a los 5 minutos. Las pruebas nacionales es un proceso en el que deben durar mínimo 2 horas sentados en un aula. Sabiendo también que las
aulas de la República Dominicana, las aulas públicas de nuestro país, el 43% no tiene ni siquiera agua potable. De manera que a nosotros nos sorprende las medidas que ha estado tomando el ministerio y las ha estado anunciando sin la opinión de la ADP. Cuando nosotros inmediatamente comenzó toda esta situación, fuimos al Ministerio de Educación, una comisión nos acompañó y nos pusimos a la disposición del ministro y de su equipo para nosotros colaborar en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema. Bueno, profesora, la verdad... Las pruebas nacionales fueron anunciadas ayer para el 12 al 19 de julio, Uchi. Así es. Exactamente. Y tengo entendido que la ADP se mostró de acuerdo con eso, ¿verdad? Solo que haciendo la advertencia, lo que yo he visto es que ustedes han estado de acuerdo con que se le dé fin al presente año escolar, pero que se prepare el próximo, ¿no? Desde así ahora. En cuanto a las relaciones de la ADP con el ministerio, salta a la vista que ahora las relaciones son mucho mejores con una presidenta que es del Partido Revolucionario Moderno de la oposición que lo que fueron con Eduardo Hidalgo y Radamés Camacho, ambos del PLD. ¿A qué atribuye eso? Sobre todo que ustedes no han sido tan promotores de paralizaciones. Ahora las clases están prácticamente paralizadas por la pandemia, pero no por la ADP, que era el hábito, que era lo común, lo corriente y lo casi permanente. ¿A qué atribuye esa diferencia? Bueno, lo primero que quiero decir es que justamente nosotros tenemos el criterio de que cuando se va a la ADP solamente a defender, a luchar, a reivindicar los derechos de los maestros y de las maestras y de la educación pública, entonces quizás se nota que no hay intereses ocultos detrás y evidentemente que las relaciones tienen que ser apegadas a lo que son estos intereses. Nosotros solo vamos al Ministerio de Educación cuando vamos a aportar para la solución de un problema, ya sea del sector magisterial que representamos, como sea de la educación pública. Y hay que decir que todavía pudieran ser mejores las relaciones. Y no lo son porque aun cuando nosotros ponemos todo lo que hay que poner de nuestra parte, justamente porque cuando llegamos nosotros a la ADP, siendo miembro importante, dirigente, bueno, vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno, hubo apuestas del litoral del gobierno en que nosotros íbamos a convertir el sistema educativo en un caos, convocando paralizaciones y movilizaciones, que es un derecho que le asiste al magisterio, que es un derecho que nos asiste como trabajadores, un derecho constitucional. Sin embargo, nosotros prometimos primero, inmediatamente nos juramentamos que no íbamos a colocar la bandera partidaria en la ADP, porque no seríamos nunca capaces de instrumentalizar una institución tan importante, propiedad no solo del magisterio y de la educación, sino propiedad del pueblo dominicano, instrumentalizarlo para lograr otros intereses que no sean los intereses de los maestros y de las maestras y de la educación. Y así lo hemos hecho. El ministerio tiene que asumir que si las relaciones no son aún mejor, es porque ellos, según los intereses, se mueven en las cosas que ellos están haciendo, dejan de lado a la ADP, dejan de lado al gremio, como ha ocurrido ahora con las decisiones que han estado tomando con el tema de las pruebas nacionales, con las que sí nosotros no hemos estado de acuerdo, porque, repito, no vemos una razón a que ellos tengan que hacer pruebas, que someter a ese gran gasto al país, donde pudiéramos emplear ese dinero para irnos preparando, adecuando una plataforma robusta, una plataforma fuerte, una plataforma dinámica e interactiva que permita que se pueda impartir docencia a través de ella
cuando inicie el próximo año. De manera que si no son mejores es porque el ministerio no quiere. La ADP está siempre dispuesta a dialogar sin renunciar al derecho a protesta y a movilización y a paralización, que el derecho que tenemos nosotros. Pero siempre ponemos por encima el primer recurso, que es el recurso del diálogo y de la concertación. Yo creo que ahora sí queda claro, porque me dio la impresión de que Uchi había entendido lo contrario, pero lo que estoy entendiendo es que la ADP no está de acuerdo con la convocatoria de las pruebas nacionales que se hizo, se anunció ayer, indicando que las fechas serían del 12 al 19 de julio. Por lo que usted ha dicho, incluso ni siquiera la ADP fue consultada y ha explicado las razones por las que no están de acuerdo. Se informó incluso de qué manera se van a realizar estas pruebas, porque usted está hablando incluso de un método presencial cuando menciona que no estaría de acuerdo con que los estudiantes vayan a las aulas. ¿Se dio una información sobre cómo se aplicarían estas pruebas y si hay alguna posibilidad de diálogo entonces para que las mismas no se realicen? No, yo estoy opinando porque le doy seguimiento a los medios de comunicación y he visto los planteamientos del ministro. Allá comenzaba a plantear se iba a impartir las pruebas, y ayer cuando salió publicada la información, en esa información se detalla las medidas de seguridad sanitaria que se van a implementar en los centros, de manera que eso dice que serán presenciales. O sea, se habla del distanciamiento que van a tener los estudiantes, de que van a tener, todo el que esté ahí dentro tiene que tener mascarilla. Entonces se infiere que la prueba será presencial, pero además yo sé que va a ser presencial porque no hay una forma establecida para que la prueba pueda ser virtual. El ministerio no está preparado para eso, no está preparado de ninguna manera. Si no hubiese sido por la voluntad férrea del magisterio para mantener a sus estudiantes cerca de la escuela, hace tiempo, desde marzo que nos fuimos a cuarentena, que no se estuviera hablando de docencia de ninguna manera. Hay que saludar ese esfuerzo que el magisterio ha hecho, porque solamente, don Uchi, y en esto tengo que reconocer que usted ha puesto su grano de arena, siempre critica usted con mucha vehemencia cuando hay llamados a paralizaciones. Dice, estoy de acuerdo con la lucha del magisterio, lo que no estoy de acuerdo con los métodos. Bueno, nosotros siempre que las autoridades permitan que tengan flexibilidad, vamos a ver ese método y vamos a tratar de que nuestros estudiantes salgan lo menos perjudicados posible. Sin embargo, las autoridades tienen que poner de su parte para tener en cuenta al sindicato. Y también es bueno que reconozcan, y por eso traigo esto a colación, cuando el magisterio, que no solo mencionen cuando se llama paro, a protesta, a movilización, a marcha, sino que también hagan un reconocimiento público de que los maestros y las maestras hoy han asumido en sus hombros este sistema educativo. Si no hubiese sido por ellos, profesora, de manera voluntaria y sin ninguna orientación, han asumido el sistema con todo el peso que tiene. Profesora, qué bueno que usted como presidenta de la ADP está consciente de las posiciones de este programa El Día en esa materia, y efectivamente es tal y como usted lo acaba de decir. Este programa reconoce obviamente el derecho a que los gremios defiendan los intereses de sus afiliados. Ahora bien, hay dos casos en los que eso tiene que hacerse de una manera muy comedida, que es el caso de la Asociación de Profesores y del Colegio Médico. ¿Por qué? Porque ustedes le dan servicio a el pueblo, a las personas más pobres, y son servicios esenciales, salud y educación, que a su vez son derechos fundamentales de la población. Y lo que hemos criticado siempre, no ahora, ni ayer ni antes de ayer, bajo todos los gobiernos, hasta en los gobiernos de Balaguer, siempre hemos criticado que se paralicen clases y que se paralicen servicios de salud a los pobres.
porque es una forma injusta. Presionar abajo buscando ablandar arriba. Y la respuesta a esa actitud es no. No puede ser. No puede ser. Ahora bien, saludamos y reconocemos que irónicamente, mientras la ADP, bajo la dirección de Eduardo Hidalgo y de Radamés Camacho, óigame, no, y creo que estuvo más tiempo con paralizaciones que dando clases, lo cual es un abuso contra los pobres. Y que ahora que está una secretaria general que dio un partido de la oposición, ahí vemos mejores relaciones. Por lo menos ustedes no se dedicaron a paralizar antes de la pandemia, que es la que tiene la paralización, pero antes de la pandemia ustedes no se dedicaron a paralizar clases. Lo hicieron pocas veces, que lo criticamos también cuando lo hicimos, y usted lo sabe, porque entendemos que no se le debe quitar el derecho a la enseñanza a los más pobres, pero de que estamos de acuerdo con los reclamos de ustedes, 100%. Y se ha dignificado, se ha mejorado los salarios ostensiblemente, pero entendemos que todavía merecen más. Claro, la función de un maestro en una sociedad tiene que ser reconocida y recompensada. Así pero es. Esa ha sido nuestra posición y me alegro mucho de que ustedes ahora lo entiendan bajo el liderazgo suyo en la ADP. No, siempre, bueno, muchas gracias, profesora. Siempre ha habido, siempre se tiene que entender, lo que ocurre es que no se puede ligar intereses personales, grupales ni particulares con los intereses del conglomerado, porque entonces por eso es que siempre se mantiene en una situación como usted lo ha planteado, porque cuando es el interés del magisterio hay que pelear y hay que demandar, como lo hemos hecho nosotros, que ustedes lo criticaron en el pasado reciente, el año pasado, ¿verdad? Sin embargo, si no media otro interés que no sea el del magisterio, entonces no se sobreabunda en la movilización. Ahora, cuando todos esos intereses se chocan, los del magisterio y de la educación, y luego vienen intereses de grupos, rebatiñas de grupos, grupos internos, grupos políticos, entonces eso hace que se sobredimensionan los procesos de movilización y además se cualquierizan. Y la sociedad entiende entonces, ahí vienen los maestros con más paralizaciones, y no debe ser. Siempre tenemos ese derecho y lo vamos a utilizar, pero con mesura, con toda la mesura necesaria. Hay un tema que inquieta a algunos sectores de la sociedad dominicana, está relacionado con las escuelas privadas. Tal y como usted dice, muchas escuelas y muchos maestros han puesto su empeño para continuar impartiendo docencia de manera virtual. También eso ha implicado un esfuerzo mucho mayor de los padres porque los niños y adolescentes no están en las aulas. Posiciones encontradas, incluso familias que proponen o que no se paguen los colegios o que se disminuya la tarifa. Quisiera saber si la Asociación Dominicana de Profesores ha estudiado este tema y tiene una posición al respecto. Bueno, tal como la ADP no es una posición de la ADP, sin embargo yo puedo plantearte mi posición con relación a eso. Bueno, es evidente, es cierto que los colegios, ningún colegio está ahora utilizando su planta física porque todo se está haciendo de manera virtual, eso es cierto, tiene que haber una reducción en términos de esos gastos. Ahora también es cierto que tienen que pagar maestros, que tienen gastos, porque los maestros están impartiendo docencia. Esta es una situación que la viven los colegios de escasos recursos porque los colegios de otros niveles cobran el año por adelantado, o sea, ya los padres de esos colegios pagaron el año. Lo que nosotros pensamos es que ahí tiene que venir una negociación en el que el Ministerio de Educación tiene que jugar su papel como rector del sistema, y es rector de todo el sistema, no solo del sistema público. Tiene que jugar el papel aquí de que haya una negociación entre padres y dueños de colegio. Si los dueños de colegio saben que deben hacer una reducción en el cobro de la matrícula,
porque en el cobro de la mensualidad, porque los niños y las niñas no están consumiendo nada en el colegio, están consumiendo en sus casas y están todos en sus casas. Ahora, lo que tiene que ver con el pago de profesores, también hay colegios que me parece que aplican para que el gobierno los incluya en los programas que tiene de apoyo a esos pequeños empresarios. De manera que yo pienso que eso es un gran acuerdo que tiene que haber, que el ministerio tiene que ponerse como rector de ese acuerdo entre padres y dueños de colegio. Bien, no sé si muchas gracias, profesora. Ahí está. Tenemos que hacer la pausa. Muchas gracias, profesora Xiomara Guante. Y vamos, le agradecemos mucho su buena disposición y reconocemos la actitud bastante responsable de la ADP frente a sus conflictos, que siempre los habrá, y su actitud de no negarle la enseñanza a los hijos de los pobres. Gracias, profesora. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.